Cuentos y música. Los secos del cine. Un programa presentado por Beatriz Alonso y Miguel Ángel Pastor. Retransmitimos desde los estudios centrales de la radio del CIM. Hola Beatriz, ¿qué nos cuentas hoy? Miguel Ángel, prest egon programa ikaragarri baterako. Gure protagonista nagusia Donostian jaio zen 1887ko irailaren 18an. Hau da, duela 125 urte. Pero Beatriz, ¿qué te ocurre? ¿Qué idioma estás hablando? Buen ventí, por favor. Pero si es que no me pasa nada. Simplemente utilizo una de las lenguas cooficiales del Estado español, el euskera. Ah, bueno, ya me quedo más tranquilo. Pues suena precioso, ¿eh? Pero como comprenderás, creo que ni yo ni la mayoría de nuestros queridos oyentes, salvo los que sean los que vivan en Euskadi, nos hemos enterado de nada. ¿Nos lo puedes traducir, por favor? Venga, va. Vamos a preguntarle a Google a ver qué nos dice. Prepárate, Miguel Ángel, para un programa muy especial. Nuestro protagonista principal, sobre el que gira todo hoy, nació en Donosti el 18 de septiembre de 1897. Es decir, hace 125 años. ¿Y qué más cosas ocurrieron ese día? Pues mira, también le he preguntado a Google y esto es lo que nos ha dicho. El 18 de septiembre de 1897 en Uruguay, se produce el Pacto de la Cruz entre el Partido Colorado, presidido por Juan Lindolfo Cuestas, y la dirección del Partido Nacional, por el que se puso fin a la Revolución de 1897 liderada por el caudillo blanco Aparicio Saravia. Ese año sucedieron algunas cosas curiosas, como por ejemplo el nacimiento del que luego fuera el Papa Pablo VI. Creta fue declarada parte del Imperio Otomano, Turquía. También se produjo el asesinato en Guipúzcoa de Cánovas del Castillo a los 69 años, de mano de un anarquista italiano. También se descubrió en la Alcudia, cerca de Elche, Alicante, el busto ibérico denominado la Dalma de Elche. Y en cuestiones de ciencia, Guillermo Marconi estableció comunicación telegráfica sin hilos sobre el canal de Bristol. Y atención a este nombre, el físico ruso Tsiolkovsky, inventor del motor cohete, construyó el primer túnel del viento. En cuanto a las artes, fue el año de la publicación de Drácula de Bram Stoker. También se estrenó en París la obra de teatro Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand. Y en música se produjeron varios hechos importantes, aquel año de 1987. Por ejemplo, el estreno en París de la obra de Paul Yuka, El aprendiz de brujo, que, curiosamente, tiene un mítico solo de fagot. Sí. Y se estrenaron en España dos de las zarzuelas más famosas que conocemos hoy, La revoltosa de Ruperto Chapí y Agua, azucarillos y aguardiente de Federico Chueca. Pues mira, está muy bien que hayas hablado de zarzuela, pues es un género muy ligado al personaje que hoy nos ocupa. Introduzcamos, pues, a ese personaje. Se trata ni más ni menos que de Pablo Sorozábal Mariez Currena. Y para presentarle tenemos con nosotros a su nieto, nuestro amigo y compañero Pablo Sorozábal Gómez, profesor de clarinete del CIM. Bienvenido, Pablo. Bien hallados todos, queridos amigos, aquí estamos. Bueno, cuéntanos, Pablo, por favor, quién era tu abuelo y que hoy precisamente cumpliría 125 años. Pues muchas gracias por darme micrófono. Voy a leer porque si no es mi abuelo. Pues vamos a ver lo que dice el Instituto Complutense de las Ciencias Musicales en las ediciones que hace de mi abuelo. Pablo Sorozábal Mariez Currena, nacido tal día como hoy en San Sebastián en 1897 y fallecido en Madrid el 26 de diciembre de 1988. Compositor y director de orquesta. Fue uno de los grandes zarzuelistas del siglo XX y muy posiblemente el más original de todos los compositores líricos de éxito popular.
A diferencia de otros contemporáneos suyos, tuvo una formación y una vocación inicial sinfónica y conservó durante toda su carrera inquietudes por géneros musicales diversos, así como por ofrecer al gran público de zarzuela unas composiciones asequibles, pero al mismo tiempo no exentas de refinamiento y carácter renovador. Como violinista, que esos fueron sus comienzos, formó parte desde muy joven en diversas orquestas y el propósito inicial de su largo periodo de estudios en Alemania fue terminar de formarse como concertista de este instrumento, si bien pronto descubrió sus dotes como compositor y director de orquesta. Su catálogo de obras consta de un repertorio de zarzuelas que, por su calidad y variedad, constituyen el centro del último periodo histórico de la creación de este género. Consta también de música sinfónica, ballets, música de cámara, obras para conjunto vocal, para banda y música para cine. Impresionante, Pablo, de verdad. Nos gustaría ir conociendo un poco más a esta grandísima figura de la música española. Se le recuerda principalmente como compositor de zarzuelas, entre las que destacan Katiuska, la del Manojo de Rosas y la Tabernera del Puerto. Vamos a escuchar un fragmento de esta última mítica zarzuela, la Tabernera del Puerto. Acabamos de escuchar la romanza de Marola en Un país de fábula de la Tabernera del Puerto, como hemos visto antes. Katiuska, la del Manojo de Rosas y la Tabernera del Puerto fueron sus tres zarzuelas más conocidas. De hecho, él mismo decía que a él toda su vida le habían mantenido tres bellas mujeres. Y con ello se estaba refiriendo a las tres protagonistas de sus tres obras líricas más célebres, ¿no? Una princesa rusa, Katiuska, una florista madrileña, la del Manojo de Rosas, y una joven tabernera de un pueblo pesquero, la Tabernera del Puerto. Pero escribió muchas más, y siendo un referente para el mundo de la lírica española. ¿No es así, Pablo? Pues sí, escribió 20 títulos. Más de 20, la verdad, si incluimos también las adaptaciones e instrumentaciones de algunas obras de otros autores a los que admiraba, como por ejemplo Barbieri, Albéniz o Schubert. De Barbieri hizo toda una versión de Pan y Toros, de Albéniz rescató San Antonio de la Florida, de Schubert hizo La casa de las tres muchachas. Tenía una forma particular de trabajar las obras, pues a veces no solo las instrumentaba porque era necesario, pero luego se ponía, las cambiaba, y lo que es importante es decir es que las cambiaba desde el respeto por estos autores porque realmente los veneraba. Entre sus obras líricas encontramos toda una variedad de estilos, a saber, zarzuela grande, zarzuela más pequeña, zarzuela pequeña, que se llama sainete, opereta, tonadilla, e incluso una revista. También compuso una ópera, Juan José, que él lamentablemente nunca vio estrenar. Mi abuelo, podríamos decir que quiso alejarse de la zarzuela al uso. Estamos hablando de los principios del siglo XX, de la zarzuela que él llamaba de alpargata, lo decía así en sus memorias. Quería representar en su teatro lírico al ser humano, a menudo, he de decirlo, abrumado por su existencia, y calar de esa manera con hondura en el alma de los personajes. Para ello buscó caminos a través de los cuales podía incluir algunos de los convencionalismos que el público demandaba, es decir, componer en los géneros populares, pero hacerlo al mismo tiempo con un sentido de renovación. Para entenderlo mejor, veamos por ejemplo cómo definía el músico Manuel Balboa la ópera chica Adiós a la Bohemia. Dice: es un teatro musical que, procediendo del pueblo, al pueblo se dirige,
que envuelve en un mismo círculo a autor y destinatario. Es la culminación de la obra de Barbieri. Buah, madre mía. Esto nos da la medida, ¿no?, de lo que es Pablo Sorozábal, ¿no? Hasta donde quería llegar al pueblo, que eso es mucho llegar, sí. Si os parece, podemos escuchar un poco de Adiós a la Bohemia. ¿Te parece, Pablo? Sí, claro, estupendo. ¿Recuerdas aquella tarde que me juraste amor? El cielo sin una nube y se ocultaba el sol, la lluvia de primavera por la mañana mojó las calles de mis madrines y en el jardín la flor. Al llegar a la Moncloa nos encontramos los... Pero compuso mucha más música además de este género tan español. Aunque desgraciadamente no se programa nada en las orquestas profesionales, pero tiene muy buenas e interesantes composiciones sinfónicas. Háblanos, Pablo, de alguna de ellas. Pues sí, él empezó escribiendo un cuarteto de cuerda, que curiosamente es la obra que le abrió el camino para estudiar en Alemania. Allí, en los años 20, compuso Lieder, unas variaciones sinfónicas, que es una de sus obras orquestales que a mí más me gusta, ballet, una suite vasca para orquesta y coro, música coral, música de cámara. Podríamos pensar en esos años que van desde los primeros años 20 hasta 1931 como su primera etapa compositiva. Luego viene una segunda etapa que abarca desde ese año, que es el momento en que tiene lugar el exitoso estreno de su opereta Katiuska, hasta 1951. En esta segunda etapa se dedicó enteramente al género lírico y a la dirección de orquesta. Y por último, una tercera y última, hasta el final de sus días, pues estuvo componiendo hasta un año antes de su muerte. En esta tercera y última etapa se salieron de su pluma tanto obras líricas como sinfónicas, así como alguna obra de cámara y muchas corales de inspiración vasca. Es cierto que también siempre volvió la vista atrás a sus composiciones anteriores. Y yo, como vivía con él, pues recuerdo perfectamente, me decía, mira, he estado viendo esto le he cambiado el título, esto he hecho cambio de la instrumentación, ¿qué te parece? Pablocho me llamaba. Es de esta última época también su ópera Juan José, que se estrenó mucho después de que hubiera fallecido. Pues vamos a escuchar ahora un fragmento de esas variaciones sinfónicas que tanto te gustan, Pablo, sobre un tema vasco. Beatriz, queridos oyentes, atentos, que vamos a escuchar no solo a un fagot, sino a dos fagotes. ¡Qué lujo! Ya te digo, sí, no me cabe duda. Repartiéndose las semicorcheas que escucharemos como buenos hermanos. Eso es la variación, el tema no, pero la variación se los oye ahí como locos a los fagotes. Escuchemos. Pablo, entre su obra también hay ballets, música de películas, como dijiste antes, ¿verdad? Sí, música de películas,
que por cierto luego oiremos, creo que oiremos Maite, que pertenece a una película que está perdida. La película Hayalai está perdida. Pues habrá que rescatarla, ¿no? Bueno, perdida significa que está perdida. Habrá, Bueno, habrá que encontrarla. Pero se puede hacer otra. Nos ponemos ahora en un momento, sí. Un remake. Ya os conozco Beatriz, ahora mismo. Un podcast no, ahora lo siguiente, ¿eh? ¿Una película? Ahí está. Bueno, también hizo música para chistus, música coral, o sea, mucha música para coro. En cuanto a la música de cámara, tiene poca, pero yo creo que es muy inspirada. Una anécdota. Para piano escribió únicamente 2 piezas en todo su catálogo. El Opus 1, un brevísimo One Step, escrito como una broma musical que se llama Teodoro, y una obra escrita... Perdona, Pablo, Teodoro, ¿cómo está escrito Teodoro? Teodoro, pues es que yo creo que lo mejor es que bajemos la partitura y la mostremos a las cámaras. Ah, bueno. O sea, en la próxima parada bajamos la partitura y la mostramos a las cámaras. Perfecto, para que el público lo Estamos vea, grabando aquí en el archivo. Porque está, sí, pero es que además, claro, la gente si escuchas Teodoro, pues estás escuchando, el nombre de una persona, ¿verdad? Claro, pero no, ¿No es así? se refiere a otra cosa. Perdón. Y luego la otra obra que... No es que no utilizar el piano en sus obras, porque de hecho sí, muchas orquestaciones de zarzuela tenían un piano vertical en el foso. Usaba el piano muy a menudo. De hecho, él tocaba el piano también. Pero no escribió nada para piano. La otra obra que escribió para piano es un homenaje a Joaquín Turina, compuesto en el centenario de su nacimiento. No sé si fue el 82, 83. Yo me acuerdo perfectamente de ese momento. Mi abuelo estaba perplejo de que le hubieran... Dice, es la primera vez en mi vida que me han dicho que componga algo por encargo. Dice, y además me han pagado. Decía, Madre mía. Dice, me ha pagado antes de componerlo. Dice, es que no me lo puedo creer. Y me lo contaba. Y yo recuerdo desde mi cuarto, le oía perfectamente cómo lo tocaba él. Qué bueno. Esta obra se ha estrenado realmente hace muy poco en el Victoria Eugenia, porque se escribió, se editó, pero bueno, ya está. Entonces, ¿qué vamos a escuchar ahora? Sí, vamos a escuchar algo que es especial, pero especial. Hablaste antes de la música coral, ¿no? Y de la película que está perdida, ¿no? Hayalai. Sí. Pues creo que vamos a escuchar Maite, que es una música... Una pasada. Una pasada. Escuchemos. Qué maravilla, ¿no? Sí, cada uno se transporta, ¿no? a otras dimensiones, a otros lugares. Qué maravilla. Pablo, ¿has encontrado eso que nos prometías, ese manuscrito? Bueno, sí, he subido al archivo y aquí lo tenéis. Qué maravilla. Con su dibujito también hecho por él mismo,
que la gracia es que es en unos tiempos en los que Charlot no era, o sea, a lo mejor había hecho ya un corto, a lo mejor, pero no tenía ninguna fama, y bueno, pues de hecho era considerado por muchos como un bufón, como un simple payaso y tal, y en cambio por otros, no solo por mi abuelo, por otros muchos también, pues como una persona que estaba retratando a la humanidad más profunda. Sí. Bueno, Pablo, que creo que tu abuelo no solo se dedicó a la composición, sino también fue director de orquesta. Cuéntanos un poco de esta parte de su vida. Bueno, pues sí es cierto. Él contaba mucho cómo había sido su primera experiencia. Empezó dirigiendo en Leipzig. Como os decía al principio, él llegó allí pues a formarse como violinista, pero yo la historia no la sé muy bien, pero lo cierto es que acabó formándose como otras cosas y olvidándose de estudiar violín. Aunque no dejó de tocarlo, ¿eh? Hay una anécdota muy divertida. Cuando se estrenó Katiuska en Barcelona, se retrasó por esas cosas que pasaban antes, pues que no se podía poner en escena, porque no sé qué, y se retrasó. Pues él tuvo que coger, estamos hablando ya de los años 30, y no tenía dinero ni para pagar la pensión, se tuvo que volver a San Sebastián a tocar el violín en los bares, cafés y demás sitios donde le conocían y le daban trabajo, y con eso pues pudo subsistir hasta que volvió a Barcelona. Lo que él no sabía es que iba a tener un gran éxito con Katiuska, y entonces ya sí que ya no volvió a tocar. Entonces, hablábamos de si fue director. Pues sí, fue director titular del Orfeón Donostiarra durante muy poco tiempo, pero bueno, así es. De la Orquesta Sinfónica de Madrid, de la Banda Municipal de Madrid y de la Orquesta Filarmónica. De esta última dimitió en diciembre de 1952. Es una historia triste, él contaba mucho, es una de las historias que le marcaron y le terminaron de hundir, puesto que la censura de Franco, la censura del momento, primero le autorizó un concierto en el cual estrenaba la Sinfonía Leningrado de Shostakovich, aparte de una obra suya, que es la Suite Victoriana, pero luego, la noche antes, ya con todo el teatro vendido, recibió un telegrama. Antes las cosas se hacían por telegrama. Ahora no había WhatsApp. móviles. No había WhatsApp, no. Entonces recibió un telegrama en el que decía que estaba prohibido ese concierto, que no se podía realizar. ¿Cómo se quedaría él, no? Imaginemos, ¿no? Pues se enfadó mucho y envió una carta de dimisión, y luego creo que incluso le envió una carta al caudillo, no sé, todo esto está en las memorias, y luego le contestaron, no sé cómo que le contestaron, no sé decir exactamente porque ahora mismo no me acuerdo. ¿Y cómo era como director? Bueno, yo le he visto dirigir, pero ya muy poco, yo era muy pequeño. Parece ser que en el podio era admirado y respetado. Hay quien dice que podía enfadarse. Aunque yo aún me encuentro con algunos músicos que han tocado o tocaron bajo su batuta, muy pocos ya, claro, y estos no me han comentado sino cosas buenas sobre cómo dirigía. Hombre, no nos cabe duda, ¿no? Después de lo que es, de lo que ha escrito, de lo que creó, ¿cómo no iba a ser buen director? Seguro, bueno, extraordinario. Es cierto que tenía mucho temperamento. También es verdad que se había formado mucho como músico como músico de orquesta. O sea, desde con 15 años estaba tocando, y claro, tenía un gran conocimiento de eso. Claro. Lo que yo creo es que sabía muy bien la música, cómo quería que sonara, y sabía muy bien cómo tenía que tratar a los músicos también, porque él había sido desde niño uno de ellos. Muy bien, y en cuanto a su vida personal, ahora que estábamos hablando sobre algún detalle, ¿cómo fueron sus comienzos precisamente en la música? No venía de una familia de arraigada tradición musical, ¿no? Pues la verdad es que no, querido Miguel Ángel. Nació en el seno de una muy humilde familia vasca. Padre, madre y 6 hermanos, que se habían trasladado del campo guipuzcoano a la ciudad, Donostia. Hablaban euskera todos. Los niños le enseñaron castellano a los padres. El padre se ganaba la vida como cantero, aunque se sabe también, esto es muy interesante, que en sus ratos libres ejercía como bertsolari. Su madre y sus hermanas mayores complementaban el jornal del cabeza familia trabajando como costureras. ¿Puedes explicarnos, por favor, el oficio de bertsolari? Porque hablando un día con mi señora esposa, ella está en un club de lectura, y vino Bernardo Achaga, el escritor, famosísimo y maravilloso escritor vasco, que retrata también retrata muy bien esa patria, ¿no? Y esas costumbres, y creo que coincidían Pablo Solozábal y algunos de sus antepasados,
haciendo esta actividad? ¿En qué consistía ser bersolari? Pues es que no sé si nos puede ayudar también, Bea, porque yo voy a meter la pata. Para mí eso... No, es que no soy un experto, ni mucho menos, y ahora eso está muy estudiado. Ellos tenían unos... actuaban con un seudónimo. En el caso de mi bisabuelo, él tenía 2 seudónimos, Asteasu y Portale, me parece que era. Ahora ha habido investigadores que han llegado a ello, ¿no? Hace unos años no se sabía nada de eso. Y yo entiendo que era pues lo que es... lo que era un juglar mucho antes, pues lo mismo en euskera y con mucha improvisación. Sí, o sea, ellos lo que hacen concursos de bertsolaris, es muy divertido verlos. A mí me causa... no sé, admiración absoluta, porque les dan un tema musical y sobre ese tema tienen que ir improvisando versos en euskera que rimen además, o sea, me parece... Es como el rap, entonces. Pero claro, es bestial. Como un hip hop de estos. Sí, pero es que van, o sea, improvisando y saltando uno detrás de otro, entonces es como un concurso, a ver quién dice, hombre, los versos más interesantes, más, no sé, con más... Pues es que es lo mismo que estos concursos que veo yo a Martín, claro, ahora ya no tanto, pero antes veía de hip hop, o de rap se llama, ¿no? Mira, no sé. Claro, pues sí, pero bueno... Desde tiempos ancestrales lo hacían los vascos ya. Fíjate. Sí. Y encima en un idioma que no es indoeuropeo. Uh-huh. Sí. O como dirían los raperos, ajá. Perdón. Siga, Pablo, perdón. ¿Me tocaba a mí? Sí, estaba usted hablando... Nos contabas que tu bisabuelo era bertsolari, ¿no? Ah, sí. ¿Y qué pasaba con su madre y con sus hermanas? No. Bueno, yo de su madre y sus hermanas sí que las he conocido, ¿eh? De la madre no la conocí nunca. Pero bueno, decíamos que con estos antecedentes familiares, pues no es de extrañar que mi abuelo empezara a estudiar música por simple casualidad. ¿Y cómo fue aquello? Pues mira, la historia es la siguiente. Una plomiza tarde de donostiarra, cuando tenía unos 7 años, paseando con sus hermanos... ¿7 años? Sí, o incluso menos, ¿eh? Se encontró a unos niños bien que hacían cola para matricularse en lo que... Y les preguntó, ¿y a qué estáis aquí? ¿Por qué estáis aquí? Probablemente llovía en esa plomiza tarde, ¿no? Y dice, ¿qué hacéis haciendo cola? Y estos les dijeron, pues vamos a matricularnos a clase de solfeo. ¿Y estaban dónde? ¿Dónde estaban? Pues estaban en una calle allí en Donostia, no sé, y cerca de la Sociedad Vascongada de Amigos del País. Bueno. Al enterarse de que lo que iban a hacer estos, que por supuesto no tenía idea de lo que era eso del solfeo, claro. ¿Vosotros sabéis lo que puede ser? Yo pues no sé, algo muy feo, ¿no? Porque pones solfeo. No sé. Ahora creo que se le llama mucho más bonito, ¿eh? Sí, lenguaje musical. Pues entonces, al enterarse de que era gratis, pues decidieron apuntarse, ponerse la cola y apuntarse. Vaya. Así de sencillo, imagínense los oyentes, fue el comienzo de una figura tan relevante para el panorama musical español como Pablo Sorozábal. Eso sí, se apuntaron varios hermanos Sorozábal, pero solo 2 de ellos perseveraron. Pablo, el que aquí estamos recordando en su 125 aniversario del nacimiento. Si nos estuviera ahora viendo, don Pablo. Y el hermano Regino, que acabaría siendo violonchelista de la Orquesta Filarmónica. Los demás no siguieron. Podemos suponer que el solfeo en el San Sebastián de 1905 era menos llevadero que el lenguaje musical en el CIM del siglo XXI, que tengo entendido que es una delicia. Yo creo que sí. Con unos profesores fantásticos. Bueno. Más tarde fue niño cantor en el Orfeón Donostiarra, del que años más tarde sería nombrado director. Él sí le gustaba de contar una anécdota, y creo que está en sus memorias también, que se trasladó a Madrid a cantar un programa con el Orfeón Donostiarra, pero ya era mayorcito entonces, ya tenía, pues no sé, 13, 14 años, y le mudó la voz en el viaje. Entonces tuvo que cambiar de voz y hacer el concierto de un día para otro, porque le dijo el maestro Secundino Esnaola, el maestro al cual luego él sustituyó. Le dijo, pero Pablo, ¿qué te ha pasado? Y tal. Dice, pues no sé, maestro, no tengo ni idea. No es culpa mía, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya era un joven músico, no tuvo ningún problema en cantar otra voz. Tocó también el violín mucho en teatros, cafés. De hecho, en cines hacía mucho lo que se hacía antes en las películas mudas, de tocar, ¿no? Uh-huh. También está documentado que tocó el piano. Él no era pianista, o sea que, bueno, esperemos que lo hiciera bien. Bueno, en aquella época tampoco eran tan críticos como ahora, seguramente. Probablemente. Tanto en su ciudad natal, en Donostia, como en Madrid.
Pero esencialmente lo que hacía era pertenecer a la orquesta más prestigiosa de San Sebastián de la época, que era la Orquesta del Gran Casino, dirigida por Alfredo de la Rocha, el tío de la famosa pianista Alicia de la Rocha. Cuando luego se va a Alemania, es muy tierno leer en las memorias como su madre le dice, pero Pablo, ¿pero por qué te vas si tienes aquí un puesto estupendo en la orquesta del casino, que te pagan muy bien y todo? Bueno, sería prestigioso, eso es tremendo, ¿no? Hombre, claro, era toda la mejor. sociedad, la sociedad elitista, ¿no? De San Sebastián. Era la mejor orquesta, hombre, no deja de ser un músico. Antes, la verdad es que los músicos no estaban tan bien considerados. Era un músico, pero bueno, él le decía, no, macho, yo quiero triunfar. Claro. Bueno, y se fue a Alemania, ¿no? Con una beca precisamente del Ayuntamiento de Donosti. Pues sí, a él lo que le gustaba era relatar también que, y esto lo escribió en sus memorias una vez más, cómo le había impactado la lectura de los escritos de Robert Schumann. Y que tras leerlo se empeñó en conocer el país de ese músico al que tanto admiraba. Y efectivamente fue becado por el Ayuntamiento de San Sebastián. Y esto fue gracias a la audición, a la presentación de su cuarteto en fa ante un tribunal que era el que concedía estas ayudas de estudios. Partió para Alemania en 1920, sin conocer ni una palabra del idioma, y en un momento en el que París era el destino habitual de los artistas que buscaban formación en el extranjero. Y aquí de nuevo, al que le gusta leer memorias, y eso es muy entretenido, cómo coge el tren, le envían la maleta donde no es, lleva Como ahora, tampoco es tan raro, ¿no? Creo que alguien se ha quedado sin maleta Sí, ese verano. sí, Pues no había- alguien de nuestro equipo, Pablo, ¿Ah, alguien de sí? nuestro equipo, sí. Se ha quedado sí, sin sí. maleta. Pero bueno, no había oficina, ni teléfono, ni no sé qué, ni nada. Y directamente no estaba la maleta, no se sabía, le habían enviado. Se confundió de estación en Francia. Bueno, cosas divertidas. Los musicólogos que estudian su obra, que cada vez son más, ya de hecho hay una tesis doctoral sobre su obra lírica, dicen que es esa formación germánica unida a su activa participación como violinista en la Belle Époque donostiarra, donde reposan las esenciales características de su manera de componer, que para algunos es muy apreciada. Bueno, mamma mía, qué vida. Y una vez de vuelta en España, su vida no debió de ser fácil, ¿verdad? Ya que se produjo un acontecimiento de los que marcan, ¿no? Marcan una época, ni más ni menos que estalló la Guerra Civil Española en julio de 1936. Bueno, ni más ni menos. A mucha gente le ha marcado y mucha gente no la sobrevivió. Desde luego es en la historia reciente de España, pues es el drama más grande. Y así es. Pese a haber sido el director de la Banda Municipal de Madrid durante toda la guerra, o casi toda la guerra, y esta institución había colaborado estrechamente con el gobierno republicano, a la entrada en Madrid de las tropas franquistas, él, que podría haberse exilado con su familia, pues no lo hizo. Temió por su vida, es verdad, y pasó momentos muy delicados, pero además de republicano, la realidad es que era ya un músico muy conocido y apreciado. Pensemos que se había estrenado Katiuska, otras obras menores que ahora no voy a decir, bueno, menores, menos conocidas, se había estrenado El Manojo de Rosas y se había hecho el estreno en Barcelona de La Tabernera del Puerto, antes de la guerra. O sea que realmente ya las tres mujeres de las que hablabais antes ya estaban en su vida, ¿no? ya estaban ahí. Entonces, como decía, era un músico conocido y apreciado por gente de todas las tendencias políticas, eso sí. Yo creo que, y él también creía, que eso fue sin duda lo que le salvó, lo que le permitió seguir viviendo. Os contaré una anécdota en relación a ello. Durante la Guerra Civil había compuesto la Marcha de las Milicias Vascas, una marcha en honor al batallón de soldados vascos que colaboraba en lo que ahora es la Moncloa y el Templo de Bo y todo eso en la defensa de Madrid, en ese frente. Terminada y perdida la guerra, esa partitura seguía en el archivo de la Banda Municipal de Madrid y podría sin duda haber sido su perdición. No fue así porque un músico anónimo, una mano amiga, como él siempre contaba, la rescató y la llevó a casa del compositor. Años más tarde, esa música la reconvirtió, le cambió la instrumentación y el título y la convirtió en la Marcha de Deva, una pieza que a menudo se interpreta en el País Vasco. Vamos a escuchar un poquito de esta marcha.
Y pasando a su faceta familiar, Pablo conoció a su mujer, Enriqueta Serrano, durante la zarzuela Katiuska y quedó profundamente prendado de aquella mujer e incluso, creo que nos has contado antes, que le compuso una zarzuela a ella que era La Isla de las Perlas. Sí, tenemos por ahí además los cuadros, las fotos donde aparece ella vestida, bueno, no tan vestida, vaya, porque era una isla y debía hacer mucho calor, ¿eh? Mi abuela Enriqueta. Damos fe, porque hemos visto esos cuadros maravillosos. No lo vamos a poder mostrar a la cámara porque... No, mejor no, aunque en esta época a lo mejor nos sorprende, pero en aquella época... Sí, sin duda. Debe ser un escándalo. Bueno, se cuenta de mi abuela que fue la primera en ponerse bikini en la playa de Donostia, ¿eh? Onda. No sé en qué año exactamente, pero eso es lo que se cuenta. Maravilloso. Bueno, mi abuela Enriqueta, que murió antes de que yo naciera, era actriz y cantante. Debutó a los 7 meses. ¿Perdón? ¿Has Supéralo. dicho 7 años? No, 7 meses. A los 7 meses. Ahí no puede debutar nadie. Un poco de broma, pero es la verdad. Lo hizo como el bebé que aparece en la zarzuela El alma de Dios, de José Serrano. Además de ser una gran actriz, era muy atractiva y tenía una excelente voz de tiple cómica, por lo que además de participar en obras de teatro, en películas, estuvo en América antes de cumplir los 25 años, tuvo siempre un papel destacado en zarzuelas y revistas. Era lo que se decía en esos primeros años del siglo XX, una vedette completa. Mi abuelo y ella se conocieron en Katiuska y poco después se casaron. Preciosa. Anécdota. Bueno, no anécdota, realidad de la vida, realidad de la vida. Bueno, si os parece, querida Beatriz, maestro Pablo, podemos escuchar el Foxtrot A París me voy, cantado por ella y dirigiendo el compositor. Estupendo. A París me voy y en el cabaret como vedette entre las bellas yo sabré triunfar y quiero llegar a donde están las estrellas. Oh, noches parisiennes de risas y champán. A París me voy y allí se ha de ver lo que yo soy como mujer. Bueno, después de revivir el pasado, volvamos al presente. Durante este año 2022 se han estado haciendo diversos actos en recuerdo a Pablo Sorozábal. Pero para hablar de esto, vamos a dar la bienvenida a la cuarta generación de los Sorozábal, ya que ellos han participado en algunos de estos actos. Tenemos con nosotros a Nerea Sorozábal, bisnieta del compositor, y gracias a la técnica contaremos también con los otros 2 bisnietos. Desde Holanda podremos escuchar a Irene Sorozábal y desde Valladolid a Martín Sorozábal. Y estos 3 bisnietos del compositor han sido alumnos del CIM. Muy bienvenida, Nerea, muy bienvenida. Gracias por tenerme aquí. Pediremos disculpas, ¿verdad, Beatriz, de antemano por los problemas técnicos que surjan por estas conexiones? Valladolid, Ámsterdam. Sí, no sabemos cómo va a funcionar. Bueno. Pero bueno, como no somos profesionales radiofónicos ni tenemos todos los medios técnicos a nuestro alcance, pues supongo que seremos perdonados por nuestra audiencia. Lo que sí que tenemos al mejor técnico de la radiodifusión española, que seguro que hace magia con ello. Seguro. Cuéntanos tú misma, Irene, ¿qué conciertos se hicieron en honor a tu bisabuelo el pasado junio en San Sebastián? Se hicieron 3 conciertos. Uno fue de música vocal, el siguiente de música de cámara instrumental y el siguiente de un grupo de chistus que trajeron también bailes tradicionales vascos. El primero lo presenté yo junto con la soprano Ione Martínez, la guitarrista Izaskun Sancerice y el pianista Mario Lerena, que de hecho ha escrito un libro sobre mi bisabuelo que se llama El Teatro Lírico de Pablo Sorozábal. Y la idea que tuvimos fue hacer obra que no se programa tanto de mi bisabuelo, porque normalmente, como ya habéis explicado, se hace mucho la obra lírica. Pero, sin embargo, la parte de cámara, que a él le gustaba mucho escribir, y también las canciones vascas, los lieder, no se hace casi nada. Entonces, en el de música vocal pusimos tanto los lieder que hizo en su juventud, en francés, como unos lieder que escribió en euskera, también bastante joven, unas canciones vascas para 2 voces y guitarra, y luego algunas romanzas de zarzuela de las menos conocidas, de la Isla de las Perlas, por ejemplo. Y al día siguiente presentó mi hermano un concierto con un sexteto
siendo quinteto de cuerda con 2 chelos y piano. Y en él hicieron tanto el cuarteto de... ¿El cuarteto tocaron? Sí. Tanto el cuarteto de cuerda como una adaptación de Black el Payaso para sexteto y otra obra de cámara como dúos con piano, el violín, piano solo, un montón de cosas, fue muy bonito. Qué bonito suena lo que nos estás diciendo, sobre todo pensando en la emoción que pudiste sentir, ¿no? Que pudiste sentir al hacer todo esto, ¿no? Al prepararlo, todo el proceso y luego ya llevarlo al escenario, ¿no? Explícanos esto, explícanos el punto de vista emocional, lo que para ti supuso todo estar en ese escenario y cantar e interpretar todas estas obras fantásticas de tu abuelo, de tu bisabuelo, perdón. Pues sí que fue muy emocionante, la verdad. Yo ya había preparado los 7 líder, que son estos líder en euskera de los que hablaba. Los había cantado ya en Madrid y en Bilbao un par de veces. Y creo que eso fue cuando empecé a sentir cómo es eso de interpretar algo de mi bisabuelo. Pero esta ocasión en Donostia Música ha sido muy especial porque he podido elegir las obras que quería hacer, elegir la gente con las que las quería tocar y luego que este escenario, el Victoria Eugenia de San Sebastián, estrenó alguna de esas mismas obras que estábamos cantando y tocando. Nerea, como decimos, bienvenida. ¿Qué nos puedes decir sobre los conciertos de junio en San Sebastián en honor a tu bisabuelo? Pues para mí fue una ocasión muy especial el poder preparar el concierto que ofrecimos en el Teatro Victoria Eugenia. Por un lado, fue un concierto en el que yo estaba detrás de la concepción del programa, de la organización, desde el punto de vista, desde todos, musical, técnico, y eso fue emocionante. El Teatro Victoria Eugenia es un teatro fantástico en el que se toca muy a gusto y eso también pues ocupa luego un lugar en mi memoria y desde luego la ocasión de dedicarle un programa entero a la música de mi bisabuelo fue algo especial y que no ocurre tantas veces. Yo me ocupé de la música de cámara instrumental. Éramos una formación de quinteto de cuerda con 2 violonchelos y un pianista y nos encargamos de tocar todas las obras que mi bisabuelo tiene para esos instrumentos y luego un dúo que es un arreglo mío del que hablaré quizá un poquito más adelante. Tocamos, por ejemplo, el cuarteto en fa, que fue una obra que yo pude acercarme a la música de mi bisabuelo de una forma diferente, ya que es una obra que yo no había escuchado, lo escuché solo en una ocasión en concierto, no hay grabaciones, no hay ningún CD, y realmente me aproximé a la música desde la partitura y desde lo que ocurría en los ensayos, así que eso fue muy interesante. También tocamos un dúo de una suite instrumental sobre la del Manojo de Rosas que he arreglado yo. Luego tocaron el violinista y el pianista las piezas, 2 piezas para violín y piano. Luego tocamos en formación de trío con piano otros 2 tríos muy cortitos. Y por último pudimos tocar las 2 fantasías para sexteto de la opereta Black el Payaso. Esta obra es una obra fantástica que yo tuve la suerte de poder escuchar en una ocasión, representada en Madrid, y estas fantasías son un poco algo que se hacía en esa época mucho, que era arreglar las operetas, zarzuelas que se estaban representando en ese momento en los teatros de la ciudad, se arreglaban para esta formación instrumental, generalmente con contrabajo, aunque nosotros lo hicimos con 2 chelos, y eran, algo muy, muy típico en esos momentos. Y para mí especialmente esta obra tiene como un contenido sentimental porque la escuchaba de pequeña la verdad es que muchas veces, porque era una de nuestras preferidas de Irene y mía también. Y como anécdota recuerdo que cuando íbamos
desde el centro, desde la puerta del CIM hasta el patio de la Bolera, varias veces al día, claro, en el recreo y en el recreo de la comida. En esos paseos pues surgían siempre muchos juegos, y yo me recuerdo cantando una de las romanzas, uno de los temas principales de paseo, y cantándoselo a mis amigas y alucinando un poco con que ellas no conocieran esa música, que para mí era como una canción infantil popular que escuchaba casi todos los días y que mi hermana y yo cantábamos. Así que en general fue un concierto muy, muy interesante, y también una ocasión de compartir música con varios músicos a los que admiro, que fueron Pablo Suárez, Balint Baray, mi marido, Paula García, Ángela Lobato y Darío Llanos. Hiciste un importante trabajo arreglando la obra, ¿no?, de tu bisabuelo para distintos grupos de cámara, que es lo que decías antes, y ahora nos puedes explicar para el dúo específicamente, o lo que tú quieras, vaya. Sí, en realidad la única que yo arreglé en el concierto, que es la que todavía no he mencionado, el resto son originales, menos las fantasías de sexteto, que es algo que se hizo en la época para tocar en los cafés como música de salón, pero para completar este programa nosotros no podíamos meter más música de cámara para cuerdas y piano porque no existe, y yo preparé una suite instrumental para dúo, que es la formación en la que más me centro en mi vida de música de cámara, para dúo, violín y cello, y es una suite instrumental sobre la del Manojo de Rosas. Entonces, bueno, esto tiene una pequeña historia detrás, que es que la formación para dúo de violín y cello, hay obras originales, bastantes, pero en general hay mucha música del siglo XX, que nuestra experiencia ha sido que se puede programar y gusta, pero un concierto solamente con obras difíciles de entender no tiene tanta buena acogida. Y en una ocasión para un concierto como propina, yo dije, bueno, voy a arreglar el pasodoble de la del Manojo. Por empezar por algo que me parecía muy, muy conocido y quizá también más fácil de afrontar. Y tuvo mucho éxito, porque de repente sentimos como el público español, esto lo hicimos en Madrid, en el Centro Cultural en Moncloa, en un concierto, y sentimos como el público que había estado escuchando con gusto las obras de Mozart, las obras de Bach, pues las escucharon con gusto, pero de repente llegó Sorzábal y la gente cantaba, se oía como que casi no podían aguantarse, estaban así con la boca medio cerrada cantando los temas, y entonces yo noté que era música que despertaba emociones. Y eso fue lo que me dio un empujón para hacer una suite completa. Es que esa música, el pasodoble, nosotros vivimos algo parecido, tu querido padre aquí presente, tu querido hermano Martín, que Beatriz estabas allí también, sí, ¿no? Estabas allí. Lo percibí. Lo percibimos, ¿no? Cuando nos escucharon en Bilbao tocar esa música, aquello, lo que tú estás explicando, justamente ocurrió. Eso le llegó a las personas, ¿no? A todo el público, sí. Sí. Y entonces, bueno, la idea de esta suite era tener algo en nuestro programa como dúo que pudiera funcionar muy bien en España y que fuera conocido para los oyentes. Y luego, claro, había ciertos criterios, porque yo me di cuenta que yo podía arreglar muchas cosas, pero que siendo dos voces, en el momento en el que hay, por ejemplo, varios cantantes, más de 2 cantantes implicados, ya no lo podía gestionar. No sabías cuál de ellos coger, ¿no? Claro, entonces también ha sido un reto para mí, porque primero miraba qué números podían funcionar y luego tenía que adjudicarnos las voces, y afortunadamente, generalmente, en estos números en los que hay 2 cantantes, no suelen cantar a la vez, y si lo hacen, muchas veces es unísono. Los que yo he cogido. Entonces siempre tenía a uno de los instrumentos con el peso del acompañamiento y el otro encargándose de la melodía. Y bueno, también ha sido muy interesante descubrir cómo lo que significa virtuosismo y brillantez para un cantante no lo es para un instrumentista de cuerda. Repetición de notas o cosas de ese tipo para nosotros es muy sencillo de hacer. Y tuve que buscar soluciones a pasajes de ese tipo, hacer puentes de partes habladas que tampoco podía meter, y como hacerlo más instrumental la música. Así que yo lo veo como un arreglo bastante libre,
pero los que lo han escuchado reconocen la obra, así que bueno. Estoy contenta y orgullosa de haberlo hecho. No es para menos. Irene, no es la primera vez que lo haces, porque yo doy fe que has cantado estos líderes en euskera, porque los he escuchado en directo en uno de los conciertos que diste. Pues has tenido que prepararte, ¿no? Porque tú no hablas euskera y sin embargo has tenido que cantar en esta lengua, ¿no? Y supongo que para ti, en cierto modo, también era un reto aprenderte estos textos y además, por otro, te acercabas a esos orígenes de tu bisabuelo, ¿no? Esa cultura vasca en la que él creció y que tiene un sentimiento musical bien distinto a otras músicas de otras culturas. Sí, efectivamente ha sido un reto, pero me ha hecho muchísima ilusión. No solo porque en su momento, cuando leí la autobiografía de mi bisabuelo, vi que la relación que él tenía con su lengua materna, con el euskera, era muy emocional, sino también porque sé cómo ha sido la historia, no solo del euskera, sino de muchas lenguas que hay en la península, que han tenido muchísima discriminación durante los últimos 60 años, ¿no? Y entonces es emocionante ver cómo el euskera ahora tiene la situación que tiene. Y a mí me da muchísima curiosidad estar en el País Vasco y ver qué relación tiene cada persona con el euskera, los viejecitos que lo hablan en su pueblo desde siempre, la gente, por ejemplo, un pianista con el que colaboraba, cuya familia no habla euskera, pero ha aprendido el batúa en el cole. O sea que eso me ha fascinado y era la primera vez que lo sentía más de cerca, porque al tener que aprender una canción, no solo es aprender a pronunciarlo, que ya te metes a hablar con diferentes gente que habla diferentes dialectos, que entra la duda, ¿qué hacemos? ¿El dialecto del poeta que escribió el poema o el dialecto del compositor? ¿O lo hacemos más batúa para que lo entienda más gente en el público? Todas esas consideraciones, sino también algo que me ha parecido muy bonito, que es que la gente que habla euskera y que ama el euskera conoce a su vez otra gente que lo conoce mejor y lo ama más. Entonces siempre estás preguntando a alguien que te dice, mira, yo creo que es así, vamos a mirarlo, vamos a practicarlo, pero luego te llevo a mi abuela que te lo cuenta mejor. Y la abuela, yo te llevo a la pianista que no sé qué. Y eso me ha gustado un montón, la verdad.
has podido adentrarte un poquito, ¿no? En eso, en conocer a tanta gente que siente su idioma y su cultura de esa manera. Bueno, voy a explicar un poquito para los que no conocen nada del euskera, que el batúa es como el idioma oficial ahora, ¿no? Que es una recopilación de todos los dialectos que había en el País Vasco, que hay muchos, en cada valle hay uno, y es el que se estudia en el cole ahora, ¿no? Es como eso, como una unificación, como el Hochdeutsch en Alemania, supongo, para que todo el mundo se entienda y todo el mundo oficialmente pueda escribir a las instituciones y demás y tener un mismo idioma. Y ese es eso, el que se aprende ahora mismo en el cole y el que todo el mundo pues más o menos se maneja. Los jóvenes de hoy en día, desde luego, supongo que hablarán batú a todos, salvo quizá en algún valle de Guipúzcoa profunda, que a lo mejor no, pero vamos, que en principio es el idioma oficial ahora mismo. Bueno, para un castellano viejo como yo, para algún castellano parlante, prácticamente solo castellano parlante, escuchar esto es algo extraordinario porque estoy rodeado de dos vascas, bien vascas además. No son vascas. Ya sé que no sois vascas ninguna, pero la sangre sí que os corre sangre vasca por las venas. Y la verdad es que es genial escuchar eso, además, que para las personas que no conocemos el euskera, ¿no? Todas las posibilidades hay, ¿no? Todos los dialectos tan distintos que puede haber, las maneras de hablar este idioma tan rico y tan antiguo, ¿no? Así que no, me puedo imaginar o no me puedo imaginar, pero con esta explicación sí que dices qué bonito tuvo que ser, ¿no? Para Irene cantar estas piezas, ¿no? Escuchemos una de las canciones del año 66. Se trata de Euskaldun Makilla, interpretada por la mezzosoprano Irene Sorozábal, la soprano Jone Martínez y la guitarrista Izaskun Sanz. Muy bien, continuamos con otro tema, Irene, que decimos que además la música de Pablo Sorozábal no solo se interpreta en España, ¿verdad?, sino que también tiene mucho recorrido en el extranjero y bueno, a principios del mes de agosto tuvisteis la oportunidad de acudir a la representación ni más ni menos que de Black el Payaso en Londres. Creo que recordar que estuviste con tu padre, ¿verdad? Pues si puedes, por favor, explicarnos esta experiencia tan rica también. Sí, estuvimos en Londres, mi padre y yo, y fuimos a ver la adaptación que había hecho Paula Paz, una directora española, de esta opereta de mi bisabuelo, Black el Payaso. Y a mí me gustó muchísimo cómo se hizo, porque eran 5 cantantes y luego habían hecho una adaptación de la música para piano, violín y percusión. La percusión la tocaba la misma violinista. Y fue muy especial verlo así, porque yo he visto esta opereta, la he visto varias veces, pero siempre en este formato pues clásico, ¿no? En un teatro grande, el Teatro de la Zarzuela, o otro teatro así señorial, digamos, con una separación entre el público y los cantantes, porque hay un palco alto, las luces, el vestuario. Y lo que proponía esta nueva adaptación
era más parecido al mundo que yo experimento en Ámsterdam, el mundo de la performance, en el que el público está sentado muy cerca de lo que está pasando en el escenario. Entonces se pueden hacer juegos teatrales y coreográficos muy sutiles. Como por ejemplo, puedes ver al cantante que está cantando a 2 metros de ti, le puedes ver la lagrimilla o le puedes ver el guiño. Realmente se puede jugar con una parte de la actuación mucho más suave, digamos, ¿no? Y me pareció que funcionaba muy bien por eso, y también que funcionaba para el público inglés, porque lo que habían hecho era mantener, claro, toda la música con su texto en español, pero los diálogos, que en estas obras líricas españolas son muchos y muy importantes, diálogos graciosos y también para entender la trama, los habían editado, puesto en inglés, y habían añadido un personaje que era el personaje del niño, que era como una especie de narrador que no estaba interactuando con los actores, sino que estaba como en una parte, en una habitación un poco más alta, explicando de vez en cuando lo que pasaba, como si fuese un juego al que jugaba él, ¿no? Como con sus muñecos. ¿Y tú, Pablo, tienes algo que añadir? Pues ahí estaba yo también en Londres escuchando a Black el payaso. La verdad es que ha sido increíble ver una forma tan distinta de hacer esta obra lírica y tan eficaz. Ha estado muy bien realizado, tan solo violín, piano y percusión, pero bueno, era la violinista que tocaba la percusión. O sea que realmente violín, piano y los cinco cantantes. Y bueno, pues a mí me interesa muchísimo. En cierto modo, me doy cuenta que es posible que ese sea un camino para el género lírico. Uh-huh. Porque claro, el dinero que supone, la inversión que supone, pues aunque sea muy pequeña comparada con un partido de fútbol o lo que sea, es enorme comparada con lo que la gente está dispuesta a pagar, las instituciones y demás. Entonces, pues, claro, poner 40 músicos o 30 y tantos en un foso, más coro, más bailarines, más todo eso, pues si se consigue hacer una cosa minimal y la esencia de la obra está, en lo que yo escuché, la esencia de la música y de la obra estaba. Y por ello me gustó mucho, me interesó mucho. Pues escuchemos ahora, si te parece, una romanza precisamente de esta obra, ¿no? De Black, el payaso. Hacer de un mísero payaso un soberano triunfador, cambiar en éxito el fracaso, esta es la fuerza del amor. Correr el áspero camino sin que se entibie nuestro ardor, vencer con ímpetu el destino, esta es la fuerza del amor. Y también en la quincena musical de Donosti, en el Cursal, este verano, se ha interpretado con gran éxito La Tabernera del Puerto y música coral en el Santuario de Aránzazu con la participación del pianista de jazz Iñaki Salvador. Y a finales de este año, en el Teatro Victoria Eugenia de esa misma ciudad, se hará Adiós a la Bohemia, ópera chica con libreto de Pío Baroja. Pues yo creo que es hora de escuchar La Tabernera, música de La Tabernera del Puerto, esta música que de verdad es música popular, pero popular de la buena.
Eres alta y delgada como tú, madre morena salada. ¿Quieres tú cantar una canción tabernera graciosa? Canta, canta. ¿Quieres alegrar mi corazón? Tabernera graciosa. Canta, canta. Canta una canción para achicar a todo ese orfeón. En cuanto a nuestro theme, este curso retomaremos 2 obras con la banda sinfónica que ya se tocaron en el Festival Música de Bilbao, inolvidable, en un concierto en el que participaron una representación de la tercera y la cuarta generación de los Sorozábal, Pablo y Martín. ¿Qué supuso para ti, Martín, interpretar la obra de tu bisabuelo, El Chotis y el Pasodoble del Manojo de Rosas, con la banda de tu centro, en aquel entorno? Para mí fue muy especial porque yo ya conocía previamente esa música por haber ido a funciones con mi padre y haberla escuchado en casa, y fue una experiencia muy divertida ver cómo todos mis compañeros de clase e incluso algunos compañeros de cursos superiores cantaban esa canción en el bus. ¿En el bus? Sí, como si fuese... Una canción de viajes. Sí, como si fuese una canción de viajes, una entretenida canción de viajes. Incluso los más aventureros hacían adaptaciones obscenas de la letra. Y luego también con mis amigos hasta hoy en día, 3 o 4 años después, hemos seguido cantando esta canción y haciendo bromas acerca de la letra y demás. Bueno, realmente es como sentirse un poco especial, ¿no? Porque gracias a la música de tu bisabuelo... Sí, es verdad que tiene parte de la diversión de la juventud, pero hay algo más, como que lo hace más especial que la adaptación de cualquier letra. ¿Y alguna otra anécdota que te haya sucedido con respecto a tu bisabuelo, en el centro, fuera de él? Bueno, algunas de las cosas positivas de que mi bisabuelo fuese un gran músico es que he obtenido yo un cierto reconocimiento indirecto, o al menos un reconocimiento indirecto se podría decir, porque fuera del centro algunas personas, bastante pocas, conocían la música de mi bisabuelo y se recordaban del apellido y me relacionaban con él, y dentro del centro pues la mayor parte de personas conocían primero a mi padre y después también a mi bisabuelo. Y ahora me estoy acordando además de una vez con Alejandro Román, el profesor de composición. ¿Sí? Una vez en la que, la vez que nos conocimos, que estábamos todos los compañeros de clase sentados y él estaba pues pasando lista y preguntándonos un poco sobre nuestra vida. Y llegó a mi nombre y dijo: Martín Sorozábal, ¿tienes algo que ver con el gran compositor de zarzuela? Y yo le dije, no. ¿Cómo dijiste que no? Yo le dije que no ¿Por vergüenza? No, por vergüenza no. Por jugar un poco. Y entonces mis compañeros empezaron a decirle que sí que lo era, no sé qué. Y él no se lo creía. Él se pensaba que ellos le estaban engañando y bueno, fue muy divertido. En general, pertenecer a una familia que tiene algo de patrimonio conlleva una parte negativa, que diríamos que es la gestión del patrimonio, que yo pues no estoy haciendo nada de eso actualmente, pero mi padre sí que lleva muchos años teniendo que clasificar las cosas, mantener lidiar archivo, con la SGAE, sí, y todas esas cosas. Y mi hermana pues también está empezando a hacer eso. Pero también es una oportunidad para acceder a lo mejor a partituras muy antiguas. Y
y a ciertos artículos artísticos que pueden ser inspiradores en el presente. O sea, que también ofrece oportunidades. O sea, nunca lo has vivido como una losa, ¿no? No. A pesar de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, tampoco es tan grande. Se va diluyendo a lo largo de las Poco a poco, generaciones. ¿no? Sí. Ya por último nos queda una generación de la que hablar, quien fuera hijo del compositor y padre de nuestro compañero. Se trata de Pablo Sorozábal Serrano, que además de compositor cultivó otras muchas facetas siempre relacionadas con el arte y la cultura. ¿No es así, Pablo? Pues así es, me alegra mucho que hablemos un poquito de él. Estudió, en lo que se refiere a la música, estudió piano, toda la carrera en el Conservatorio de Madrid, y un poco de violín. Pronto empezó a componer y colaboró con su padre, por ejemplo, en la canción de Marcelino, de la famosa película de Ladislao Baida, Marcelino Pan y Vino. ¿Cómo se llama el niño que actúa en...? Pablito Calvo. Eso, Pablito Calvo, una película que fue muy famosa. Luego se ha hecho un remake, pero desde luego la película original es... La película original nos hizo llorar a todos los niños y adolescentes españoles en aquella época. Eso es una historia, pero muy, muy potente, muy potente. Yo animo a las nuevas generaciones que lo vean. No respira más que bondad, ¿verdad? Bondad, sí, es una película muy bonita. Muy bonita, sí. Perdón. No, por favor. Y luego también padre e hijo volvieron a colaborar, en este caso en el sainete de Las de Caín se llama. A mí me encanta. Por cierto, Nerea tocó el cello en Las de Caín cuando se hizo, ¿te acuerdas? Sí, en el Teatro Español. Fue mi primer trabajo cuando tenía 16 o 17 años como parte de la orquesta. ¿Y qué sentiste allí? ¿Qué sentiste? Me gustó mucho. Lo que nunca no he disfrutado tanto es llegar a los sitios y que a lo mejor ya sepan quién eres o que te miren, sobre todo si estás tocando esa obra, preferiría ser otra persona. Claro, lo comentaba pero... Martín, ¿verdad? Sí, también Martín también lo comentó, sí. Que bueno. Que es un poco extraño, ¿no? El hecho de saber que te están mirando no porque tocas el violonchelo, sino que eres Nerea Sorozábal, ¿no? Sí. Nieta de Pablo Sorozábal. Sí, pero bueno, yo disfruté mucho estar dentro de la producción, claro, y que fuera mi primer contacto con el mundo laboral musical. Sí. ¿Y te acuerdas que compartías atril? Bueno, era un con solo... el hijo de Dimitri. Había dos chelos, Madre pero mía, uno no me digas. ¿Cómo se llama? Jorge Funachev, ¿no? Sí. Jorge, porque está el pequeño Entonces, Víctor, este es Jorge. Unos días los hacías tú y otros días los hacía Jorge, y luego siempre estaba el primer cello, que era otra persona de la Nacional. Ahora mismo de la Nacional, sí. Trescoli. Y bueno, pues eso es Las de Caín, que con el libreto de los hermanos, ni más ni menos que los hermanos Álvarez Quintero. Esa es una obra que a mí me ponía muchísimo mi abuelo y a mí me encanta, Nunca pensé que la fuera a ver. Y gracias a Mario Gas, que fue director del Teatro Español, un hombre de teatro, pero muy, muy conocedor de la música también y amante de la música, pues gracias a Mario Gas, que rescató una serie de obras que si no se habrían visto nunca, obras de mi abuelo. La Eterna Canción la pusieron, es probable que no la volvamos a ver nunca más. Y La Eterna Canción tiene una partitura moderna extraordinaria. Beatriz, ¿podemos hacer algo nosotros aquí? Como el podcast, yo no sé. El mejor podcast. Ya ponerme a cantar zarzuela me parece un poco de más. Eso también, no decía eso, decía que este podcast seguro que a alguien le va a llegar para que eso se vuelva a hacer, seguro. Bueno, ya hablábamos de mi padre, ya para terminar, que me alegro mucho que le hayamos mencionado, pues como compositor compuso ciclos de canciones sobre poemas de Gloria Fuertes, de Miguel Hernández, de Rafael Alberti, de los poetas que él admiraba. Y también incluso una ópera que se llama Tierra Roja, con libreto de Alfonso Sastre. Es autor del himno de la Comunidad de Madrid,
con letra de Agustín García Calvo, del filósofo, conocido filósofo. Además, él mismo fue poeta, escritor, fotógrafo y traductor del alemán y del inglés. A lo mejor, Irene, puedes contarnos alguna experiencia que tuvieras con tu abuelo. Pues sí, él murió cuando yo tenía 12 años y hasta entonces tuvimos una relación muy cercana. Y a veces comentamos con mi hermana Nerea que nos habría encantado que hubiese vivido más, ¿no? Porque era un hombre tan divertido, tan culto, del que yo recuerdo mucha curiosidad hacia lo que hacíamos, que hay muchos momentos de mi adolescencia y también ahora como adulta que pienso, qué guay habría sido contarle esto nuevo que estoy haciendo, ¿no? Personalmente, por ser mi abuelo, claro, como en lo artístico. Porque él, como ya igual habrá explicado mi padre, era traductor de varios idiomas y era fotógrafo y además había ayudado a su padre, mi bisabuelo, en muchas cuestiones musicales e incluso habían firmado un par de obras juntos. Y bueno, me parece quizá una anécdota bonita que a mi Aitona le gustaba mucho hacer películas caseras con nosotros, con los nietos y con los hijos. Y en un momento, yo creo que tenía yo 8 años, estuvimos grabando Romeo y Julieta y ahí estaba mi tía también, que ahora está aprendiendo mucha fotografía, pero siempre ha tenido mucha afinidad con la parte visual y con las cámaras y como de directora, ¿no? Mi tía Teresa. Y todos los que estábamos allí en la casa de verano familiar estábamos como actores. Yo como era un poco predilecta, es decir, yo era Julieta y mi primo Pablo era Romeo y la verdad es que era genial porque no solo tenía esa parte muy, muy divertida de hacer algo en familia y de cuando venían visitas también les poníamos de extras, sino que también era una forma de entrar en la forma en la que él veía y mi tía veían la adaptación de una obra teatral, ¿no? Porque estaban leyendo el texto de Shakespeare, estaban decidiendo qué momentos querían que fuesen cómicos, qué momentos no. Y me acuerdo de una anécdota quizá agridulce, pero también bonita, que mi Aitona, él era Fray Lorenzo, el fraile que casa como a escondidas, ¿no? Sí. Romeo y Julieta. Y tuvo un momento de inspiración y le hizo a mi tía Teresa grabarle, yo recuerdo eso eterno, una especie de paseo que se daba él vestido de Fray Lorenzo contando sus historias. Qué bueno, qué bueno. Mira, sí. Pues justamente con la banda del CIM, ahora que te estoy escuchando hablar de esto, lo primero que pienso es qué familia tan rica, lo que tuvo que ser eso, esa infancia para ti, además, vivir todo eso, ¿no? Y estaba pensando que con nuestra banda del cine este año hemos tocado por primera vez el arreglo que hizo Johan de Meij para banda sinfónica de varios fragmentos de Romeo y Julieta, de Prokofiev. Y mientras estaba escuchando, me estaba viniendo prácticamente la música al mismo tiempo. ¡Qué maravilla! ¡Qué anécdota tan bonita, Irene! Genial. Es una de mis obras favoritas, la Romeo y Julieta de Prokofiev. Impresionante. Sí. Vamos a ponerle voz al hijo del compositor. ¿De verdad? Sí. Esta es la magia del medio radio, querido amigo. No me lo esperaba en absoluto. Pero una voz muy femenina. Una voz preciosa. Y muy poética. Y muy mejor aún. Es nuestra voz poética. De Cristina. Gracias por ese gran silencio que me has dado. Coral silencio. Largo. Hondo. Gracias por dejarme mudo. Yo que tanto hablaba de esto y lo otro, de casi todo, sin saber que no hacía sino repetir lo ya dicho desde hace siglos por unos y por otros, y no decir nada. Gracias por tu silencio, que es ya el mío. Gracias, amor, por callar lo que sabes. Y por saber que yo también lo callo.
Tu silencio me estalla en los ojos como una bomba de relojería. Me destroza tarde, pero pronto, a un tiempo, a tiempo. Me edifica y gracias a él no soy ya un solar asolado por mis soles de medianoche, fríos, sino un río de lava que baja, que avanza al paso de tu paso. Gracias por ese gran silencio con el que me has vaciado para volver a llenarme, como un odre. Y gracias por ser tú, el vino nuevo que lo llena. Qué hermoso poema de Pablo Sorozábal Serrano. Esta familia respira arte generación tras generación, Miguel Ángel. Beatriz, ya te digo, no vivimos más que momentos históricos. Somos testigos de la historia de nuestro centro y de los personajes que por él pasan. Sí, traemos el pasado al presente y lo proyectamos hacia el futuro. No dudamos que nuestros queridos oyentes van a disfrutar de este programa especial que hemos preparado desde el cariño y el respeto a la figura del gran músico donostiarra Pablo Sorozábal Mariez Currena. Y lo que es más importante, estamos seguros de que les va a llegar, como a nosotros nos ha llegado la emoción que nos han transmitido sus nietos y bisnietos, hablando desde el corazón de su abuelo y bisabuelo. Hemos podido imaginar el orgullo que sentiría Pablo Sorozábal Mariez Currena al ver cómo su obra sigue viva en manos de su prole, que se encarga de honrarla y difundirla para el disfrute y goce del pueblo a quien iba dirigida. Y todo gracias una vez más a la magia del medio radio. Y con esta emoción vamos a ir acabando un programa que intuimos es ya inolvidable. En los micrófonos estuvieron, como siempre, Miguel Ángel Pastor, el simpático espasa de la del Manojo de Rosas. Beatriz Alonso, hoy Ascensión, la bella florista de la del Manojo de Rosas. Y a las cuestiones técnicas, cual Joaquín, el mecánico enamorado de la del Manojo de Rosas, Daniel Durán. Beatriz, hasta siempre. Hasta siempre, Miguel Ángel. No puede ser, esa mujer es buena. No puede ser una mujer malvada. En su mirar, como una luz singular, he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser una vulgar sirena que envenenó las horas de mi vida. No puede ser porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la los ojos que lloran no saben mentir, las malas mujeres no miran así, temblando en sus ojos dos lágrimas